Más allá de la espuma de los escándalos que hubo esta semana, la pregunta o las dos preguntas que vuelven y vuelven son sencillas. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y esa pregunta, ese qué está pasando, qué va a pasar, uno puede decir también que se remite a dos cosas sobre todo. Una que es la que más le interesa a lo mejor al público más informado y tiene que ver con el escándalo de la criptomoneda Libra. ¿Qué va a pasar? Enseguida le vamos a contar cómo acá aparece el tema dominado por el gobierno, en la justicia y en la política, pero las cosas se están complicando afuera. Y también la misma pregunta, ese qué está pasando y qué va a pasar, se reproduce con el nivel del dólar, con la plata dulce, con la única herramienta que tiene el gobierno, el único ancla que tiene para mantener más o menos baja la inflación, que es el dólar barato, igual que hizo tantas veces un gobierno como el gobierno peronista, o como Cristina, aferrarse al dólar barato para que no se dispare la inflación, lo cual a su vez pone en cuestión el propio manual del gobierno libertario, que la baja de la inflación solamente está atada al recorte del gasto público. Pero fíjense lo que fue esta semana, donde para tratar de cambiar la gente, que se hable de otra cosa que del escándalo de la criptomoneda Libra, hubo hiperactividad del gobierno. Convirtieron al Banco Nación en sociedad anónima, convirtieron al yacimientos de Río Turbio en sociedad anónima, pusieron por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Es más, en el momento mismo en el que estaba por conocerse una nota del New York Times bastante complicada para el gobierno, en ese mismo momento el presidente Milei estaba tuiteando contra Axel Kicillof, metiéndose en la polémica de la inseguridad y pifiándola porque decía: vamos, que córrase, renuncie, que nosotros intervenimos la provincia, cuando ni siquiera está previsto un mecanismo constitucional que pueda ser digitado solamente por una renuncia para intervenir una provincia. Fue como una cosa de apuro de un presidente mal asesorado que ya ayer en el discurso en el Congreso la corrigió y ya no habló de intervenir la provincia porque eso le generó hasta un rédito político a Axel Kicillof, y de eso vamos a hablar también esta noche. Pero yo le decía que esos dos ejes que complican al gobierno, el escándalo Libra y el dólar barato, el escándalo Libra le trajo, ¿cuánto? Hace unas horas nomás, otra noticia complicada. ¿Por qué? Porque el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, Mauricio Claver Carone, fue un hombre clave en su momento en el gobierno de Macri, cuando ese hombre que estaba en el Fondo Monetario Internacional fue el que motorizó el megapréstamo del FMI a Mauricio Macri. Después fue a parar al BID, eso fue en el anterior gobierno de Donald Trump, fue a parar al BID y ahí se peleó nada menos que con el actual jefe de gabinete, ¿sí? Con Francos, porque Francos conspiró, dice Claver Carone, conspiró contra él con una denuncia de que él había puesto en una situación de privilegio a una novia, que le había dado un contrato, que le había dado un aumento de sueldo, y así lo echaron a Claver Carone. Ahí está, ese hombre, así lo echaron del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y por eso no se la perdona. Ha hecho declaraciones públicas contra Guillermo Franco, pero bueno, no importa. Lo que se conoció ayer es esto, donde Claver Carone, un funcionario clave de Trump para asuntos latinoamericanos, dice que van a investigar lo que pasó, obviamente, también con el presidente Javier Milei en los Estados Unidos. Escúchenlo. Este tema que está convulsionando a Argentina, el tema de la criptomoneda Libra, que el presidente Milei dice que no promovió, pero sí difundió en su red X, antes llamada Twitter, y después se tiró para atrás. ¿Es algo que preocupa, que les preocupa a ustedes? Yo creo que es complicado el hecho de que hubieron víctimas, personas defraudadas americanas. Habieron cientos, si no miles de americanos que han perdido millones de dólares dentro de lo que se proporcionó. Y algunos de los asesores del presidente, en ese sentido, fueron algunos también norteamericanos, etc. Así que yo creo que van a haber, obviamente, temas judiciales. He visto que el presidente Milei obviamente ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada. Creo que van a haber obviamente temas de investigación judiciales, etcétera, por lo cual es un tema complejo, pero creo que es una buena lección. También creo que para el presidente Milei y para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado.
de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes. Ser mejor aconsejado, tener mejor equipo, casi lo mismo que está diciendo Mauricio Macri. Es un presidente que está descuidado por su entorno. Bueno, esta fue una de las malas noticias del fin de semana. Insisto, acá en el frente local, Milei parece que la tiene atada a la cuestión Libra. ¿Por qué? Porque Comodoro Pi aplicó la que hace siempre. Cuando no quiere investigar algo, manda todo al freezer. Y ya se sabe que los freezers en Comodoro Pi son eternos. Porque, ¿qué hicieron? Pidieron informes a cuánta comisión y cuánta cosa hay para que les mande informe que llegarán dentro de 3 meses. No mandaron incautar los teléfonos y ahí seguirá la investigación sobre Libra. Quedará frisada por un buen tiempo. Y por otro lado, también hay que decir que en el frente político, por esos milagros que contábamos la semana pasada, un senador que había pedido que se hiciera una comisión investigadora, que a la hora de votar se dio vuelta y no se dieron los 3/4 partes de los votos del Senado que hubieran abierto una comisión investigadora. Por eso le digo, el frente local respecto del escándalo Libra parece controlado, pero el frente internacional no. Ustedes lo escuchaban recién a Mauricio Claver Carone. Vean la tapa del New York Times. ¿Cómo fue la cronología de lo del New York Times? El New York Times publicó primero en su edición electrónica y después en la tapa. Y además, ¿por qué me refiero a la portada del papel del New York Times? Que es como la tapa de Clarín acá, digamos, como la tapa de los diarios, que tal vez no tenga mucha importancia en venta, pero de un solo pantallazo muestra la importancia editorial que tiene para uno de los principales diarios del mundo, lo que pasó, además, en un día que no es que faltaran noticias en los Estados Unidos. Acuérdense de esto. El dedito de Trump contra Zelensky, la ruptura de Estados Unidos dejándola sola a Ucrania, que ahora anda mendigando por favor que Europa le dé pelota. Bueno, y abajo de nada menos que de esta noticia, criptoescándalo complica al presidente argentino. Y si ven un poquito más abajo, había otra noticia, que es esta. Que México estaba deportando ese mismo día nada menos que al narco que mandó matar a un agente de la DEA. Si no conocen la historia, el agente Camarena, si no conocen la historia, la pueden ver en Narcos 1 y Narcos 2, en México, en Netflix, donde está muy bien contada, muy bien hecha la reconstrucción. Ese narco que estaban extraditando ese día era un personaje importantísimo. Sin embargo, fíjense que la historia del narco deportado aparece abajo, con foto, aparece abajo del escándalo de la criptomoneda Libra y justo debajo de Donald Trump peleándose con Zelensky. Esta es la importancia que tuvo esta semana, lo que aquí el gobierno quiere minimizar y de lo que aquí no habla. Justo en el momento, esto salió al día siguiente, ¿sí? Porque al día anterior, a las 7:01 de la mañana, Milei publica un tuit contra Kicillof, diciéndole que renuncie y que van a intervenir la provincia de Buenos Aires para luchar contra la inseguridad después del crimen de Kim Gómez. Ahí está. Baño de sangre en provincia de Buenos Aires y la incompetencia de Kicillof. El tuit es conocido, pero lo interesante es que este tuit fue publicado, ¿sí? 7:02. 7:10 fue cuando se subió la nota del New York Times. Podía saberlo el presidente Milei, que iban a subir la nota exactamente 7:10, y no, puede que no, pero sí sabían, porque el New York Times siempre, pide un derecho, pide la palabra del presidente, y la nota dice que el presidente no contestó, ni nadie de su entorno quiso contestar, o sea que ya sabía que el New York Times iba a publicar algo, entonces ahí salió esto. Claro, muchos se dieron cuenta, y esto fue una cuestión de debate, ¿no? Decir, bueno, cómo el gobierno estaba desesperado que por lo menos a fuerza de escándalo, de quilombo, de puteadas o de lo que fuera, incluso de algo bastante reñido con la Constitución, como decir, voy a intervenir en una provincia, que hace falta el Congreso para intervenir en una provincia, no importa, lo importante era armar quilombo, a ver si sacábamos de agenda el escándalo Libra que venía activado desde Estados Unidos. Bueno, ahí se conoció. Y yo le decía, ¿cómo será esto de evidente que hasta a los opositores cabalgaron sobre este tema? Vean este video que subió, por ejemplo, Gustavo Pulti, diputado provincial del justicialismo, diciendo esto. Dice, justo en el momento en el cual el New York Times está publicando una nota sobre el escándalo Libra, Milei dice que hay que intervenir la provincia de Buenos Aires. Véanlo. Justo hoy, que distintos medios del mundo, entre otros el New York Times, publican una ampliación de la investigación
sobre los hechos de corrupción relacionados con las criptomonedas. Justo hoy que se publica una investigación que va sobre el presidente y sobre su círculo más íntimo de colaboradores. Casi a la misma hora, Milei anuncia a través de Twitter que quiere dar un golpe en la provincia de Buenos Aires. Quiere desplazar al gobierno que eligió la gente y poner una persona de él en reemplazo de la voluntad popular. Un auténtico golpe. Bueno, más allá de la idea esta imposible de realizar sin apoyo del Congreso, de intervenir la provincia de Buenos Aires, incluso hay que decir que no solo salieron a respaldar los dirigentes del justicialismo, sino también dirigentes de los dos radicalismos en provincia de Buenos Aires, porque hay división en el radicalismo en provincia de Buenos Aires, salieron también a respaldar hasta Jorge Macri, que está archipeleado con Kicillof, dijo, no hay que intervenir la provincia. Sino que hay que decir que en la desesperación del gobierno por cambiar de agenda y que no se hablara de Libra, terminó favoreciendo a Kicillof. ¿Por qué? Porque obligó a que tanto el Partido Justicialista Provincial, que maneja Máximo Kirchner, como el Partido Justicialista Nacional, que maneja Cristina, los dos están archipeleados con Kicillof, por esto de si dividen o no las elecciones. Bueno, todos tuvieron que salir a apoyar a Kicillof y lo terminó favoreciendo. Ahora bien, que lo haya favorecido a Kicillof, Milei, diciendo que quiere intervenir la provincia, ¿resuelve el desastre que es la inseguridad en la provincia? No. Y ahí es donde uno dice, si Kicillof no se apura a cambiar de agenda, a entender la gravedad de lo que está pasando con la inseguridad en provincia de Buenos Aires, puede terminar como el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Recuerden, muchas veces yo les hablé de esto, casi uno podría establecer el teorema de Perotti, ¿no? Un gobernador que estaba en las provincias más ricas, más prósperas, con más nivel de actividad económica, y que evitaba hablar de inseguridad. No, la inseguridad es un tema de los ministros de inseguridad, de la policía, de los fiscales, qué sé yo. El peronismo perdió por paliza. Puyaro sacó el 60% de los votos y fíjense al revés. Hoy el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que ha tenido una política activa, que declaró la emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe, que logró bajar en un primer momento la cantidad de homicidios, aunque después le volvieron a subir, pero que la sigue peleando, que cambió las cárceles y que construyó cárceles para aislar a los presos de alto perfil vinculados al narcotráfico, sobre todo los grandes jefes de la banda de narcomenudeo de Rosario, tiene 20 puntos por encima de imagen positiva que lo que tiene Javier Milei en la provincia de Santa Fe. Entonces, la cuestión de la inseguridad no es un tema menor en la provincia de Buenos Aires. Cada vez que uno sale con una cámara, no para de escuchar temor de la gente, si no puedo salir a la calle, no puedo ir a comprar una Coca-Cola, no puedo estacionar el auto, no puedo hacer nada porque tengo que estar todo el tiempo mirando para un lado, para el otro, a ver que no me vengan a asaltar. Y ese ataque se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Puede ser un robo simple donde te roben la mochila o el celular, o puede ser un robo de auto que termine, aunque iban sin armas, en la muerte, una muerte horrible como la de Kim Gómez, la piba que termina siendo arrastrada. Fíjense el estupor que provocó la falta de respuesta en general en la provincia de Buenos Aires frente a otra muerte por inseguridad, que hubo casi 24 horas de silencio. Ni habló el intendente de La Plata, Julio Alasco, un hombre que fue ministro de Justicia y que fue varias veces intendente de La Plata. No habló, no esperó, no entendió, que le rompieron los vidrios del municipio, no entendió, ni siquiera había custodia. El gobernador Kicillof tampoco. Tuvieron que terminar vallando de apuro la casa de gobierno ahí en La Plata porque no entendían qué pasaba, por qué la gente estaba enojada. Y así fue. Y entonces uno dice, bueno, pero el gobernador, ¿por qué no hablaba de esto? 24 horas después recién apareció el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y después apareció Kicillof a decir, bueno, nos condolemos con la familia, pero el problema es que no se anuncian medidas. Esta noche Pablo Ponzone les va a mostrar algo elemental que hicimos, y bueno, ¿cuánto se tarda en encontrar un patrullero en la ciudad de La Plata? Van a quedarse estupefactos de la cantidad de tiempo que pasa hasta que uno, andando de noche, se topa con un patrullero. Esto es algo elemental, es lo que reclama la población. Y ahí es donde uno dice, bueno, por más que esta vez el delirio intervencionista de Milei sobre la provincia de Buenos Aires haya favorecido y todo el mundo haya rodeado a Kicillof, esto no resuelve la inseguridad.
la inseguridad, en todo caso, se resuelve entendiendo la gravedad del problema de la inseguridad y no considerando que es un problema meteorológico, que bueno, llueve o la gente muere o la asaltan porque sí. Hay que hacer algo, o por lo menos hay que decir que se está haciendo algo. Kicillof ni habla del problema. Le dedica que hablen los ministros de Inseguridad. Antes hablaba Berni, ahora que hable Javier Alonso. Y los intendentes tampoco hablan. Fíjense lo que es el caso del intendente de La Plata. Alac, nosotros acá lo hemos contado. O sea, ¿qué capacidad puede tener un intendente para pelear contra el delito si el tipo está rodeado de gente como Iván Tovar? ¿No? Iván Tovar tiene una condena por actividades, les resumo, por esas actividades que hacen los barra brava. Bueno, tiene una condena de 8 años por barra brava. Estuvo preso, tiene una condena en un tribunal. Y zafó de otra condena porque estaba acusado de un homicidio también. Sin embargo, todo el mundo sabe en La Plata de su cercanía con el intendente Julio Alac. Entonces, sí, bueno, ¿qué autoridad moral, política puede tener un intendente que está rodeado de esta gente? Y así uno se explica. Dice, bueno, ¿qué pasa en La Plata? Por si faltara algo, Tovar es uno de los que maneja un sector de la barra de estudiantes de La Plata. Dice, che, ¿hasta cuándo los intendentes en la Argentina van a pensar que es gratis aparecer al lado de los barra bravas? Que es gratis hacerle un guiño a los punteros que manejan un barrio y que después, de pronto por atrás cortan autos, venden falopa, pero después en un momento dado los muchachos te traen gente para que tengan votos. ¿Hasta cuándo se va a hacer la política así en la Argentina? ¿Y es creíble alguien que tiene esos vínculos cuando después tiene que pelear contra el narcotráfico o la inseguridad? ¿Es creíble? ¿Son creíbles las cámaras de seguridad que pone un intendente que tiene estos amigos? ¿Miran para el lugar adecuado o miran para otro lado? Y si ustedes, digamos, si quieren pensar bien de los intendentes y decir, bueno, no, es una exageración, es una sospecha, es un mito urbano, uno tiene que preguntarse lo que no hay, ¿sí? Piensen que en la provincia de Buenos Aires hoy por hoy no hay casi controles de motos, no hay casi controles de autos. Nadie para los autos, nadie para las motos. Algo que nosotros cuando en el noticiero todos los días decimos, che, ¿y dónde están los controles? ¿Por qué no paran las motos? Acá en Ciudad de Buenos Aires es muy común ver en las avenidas controles, te piden los papeles, si la moto está bien, si está mal. Por ahí hasta te palpan de arma, encuentran si llevas un arma, qué sé yo, cosas elementales de prevención. No suceden en provincia de Buenos Aires. Es verdad, y en esto hay que darle la derecha al gobernador Kicillof, que Milei le cortó un montón de dinero de un fondo destinado a la inseguridad. Está bien, pero la inseguridad sigue igual. Es verdad también la estadística de que bajó la cantidad de homicidios y viene bajando de manera sostenida la cantidad de homicidios en toda la Argentina y también en provincia de Buenos Aires. Pero también es verdad que subió ese tipo de delito que enloquece a la población, que es el robo de celulares, el robo de los motochorros, el robo de las mochilas, el robo de autos. Y ese sí, el robo de autos termina muchas veces con pibes chorros disparándole a la gente. Entonces, es verdad también que hay cantidad de circunstancias de pereza judicial, de fiscales y jueces, que uno los ve más interesados en que, bueno, en irse a la 1:30 a su casa y en después tomarse el momento de la feria para irse de vacaciones a Brasil, porque les encanta irse a Brasil. Está bien, pero hay que laburar, no es posible que digan, bueno, tomale, lo encontraste con un auto robado, no importa, ese encubrimiento es escarcelable, tomarle los datos y que se vaya a la casa. Porque eso termina mal, termina tarde o temprano esos tipos, si nos cansamos de contarlo, terminan matando gente. Entonces, la inseguridad no es un fenómeno meteorológico, que se va a cortar un día como termina de llover o como un día, o sea, dentro de un rato terminará la lluvia acá en Buenos Aires. Hay que hacer algo. De todos modos, uno puede decir, bueno, el efecto Libra va a definir el destino del presidente Milei. La inseguridad va a definir el destino del presidente Milei en su batalla contra Kicillof. No, la verdad que lo estructural, lo importante es lo otro. Y el plan económico, o en todo caso la inflación, que es aquello que vino a hacer Milei, bajar la inflación frente al desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández, está atado a una sola cosa, al dólar, a la plata dulce, a eso que tantas veces hemos visto en la Argentina y tantas veces también hemos visto como era imposible de sostener. Lo hemos venido contando acá mucho en GPS, fíjense, decimos, che, acá el manual ese de que solamente con el gasto público se bajaba la inflación,
y no está sucediendo. ¿Por qué? Porque el gobierno está desesperado y su propia desesperación por mantener el dólar barato demuestra que necesitan dólares para mantener baja la inflación y mantener la plata dulce. Y ese sistema de plata dulce no se mantiene eternamente. Lo podemos decir nosotros, lo puede decir la oposición política, lo pueden decir los economistas a los que Milei detesta, pero más interesante que todo esto es que lo está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional y lo están diciendo los mismos bancos que aplaudieron a Milei recortando a lo largo de todos estos meses. El Citi, el JP Morgan, los bancos internacionales, todos están elogiando los recortes de gasto público de Milei. Sí, todo muy lindo, pero el dólar está muy barato y entonces todos empiezan a hablar de una devaluación del 30, del 40%. ¿Y cuándo? Milei, por supuesto, como todos los presidentes y los ministros de Economía, va a negar que vaya a devaluar, va a negar, hasta que en un momento dado va a tener que devaluar. Ahora, ya lo contamos montones de veces, pero sigue siendo la clave de eso que les decía en el comienzo de la editorial, el qué está pasando y qué va a pasar. Ahora están desesperados pidiendo al Fondo Monetario que les tire otra vez unos 10.000 millones de dólares para llegar hasta las elecciones y ver si después devalúan. Pero el escándalo Libra metió la cola en el medio y generó ruido. Y lo peor que puede haber en estos casos es ruido. Pero además, ayer el presidente Milei en la apertura de sesiones decía, y espero que el Congreso apoye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es el mismo Congreso al cual él maltrata, los mismos diputados a los que trata de rata, de depravados que gastan plata, el del presupuesto, degenerados fiscales, es la palabra que utiliza Milei. Y entonces decís, bueno, ¿ese Congreso va a ponerse de acuerdo para votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Puede que sí, porque ya el gobierno ya logró varias veces mayoría para sus votaciones. Pero el Fondo Monetario, ¿cómo leerá ese Congreso semivacío? Porque una vez que el presidente se vaya, tiene que haber legitimidad política para que ese acuerdo siga funcionando. Es por eso que el Fondo Monetario ahora le pide a los gobiernos que se voten para saber, para que después no venga otro presidente y diga, no, ¿sabe qué? Yo desconozco todo esto, a mí no me importa, lo firmó otro presidente. Y por eso es que cuando hay un tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo peleagudo, bueno, le piden que se vote. Y Milei ayer pidió que se vote el acuerdo con el Fondo Monetario al Congreso, al mismo Congreso que él maltrata. Bienvenidos. Esto es GPS.